compis zigzagueros, hoy vamos a hacer el balaclava polar. Va con un cordoncito. Yo le he puesto otra cinta para que notemos mejor cómo va. Pero en realidad tiene que ir una goma. Si yo tiro de esta cinta, se fruncirá este lado del cubreboca, así. Y si tiro de esta cinta, se fruncirá el otro lado del cubreboca. Y lo fruncimos a la medida que necesitamos para ir bien abrigados. Queda muy bonito y muy abrigado. Vamos a la lista de materiales y comenzamos. Compis, empezamos por los patrones. Tenemos 3 patrones, pero ahora de una vez vamos a trazar 2. Vamos a trazar un rectángulo que mida 35 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Marcamos punto de inicio y los siguientes 3 puntos. Repasamos el nombre de los puntos: punto de inicio, último punto de arriba, último punto de abajo, primer punto de abajo. Identificamos líneas en nuestro patrón. Esta línea es la parte de arriba de nuestro balaclava. Esta línea es la parte de atrás. Esta línea es la parte de abajo. Y esta línea es la del doblez de tela de nuestro pasamontañas polar o balaclava. Ahora, desde el punto de inicio y por la línea de arriba vamos a medir 7 centímetros. Marcamos un punto. A partir de este punto vamos a trazar una línea por dentro de nuestro patrón, una línea recta. Esta línea va a medir 22 centímetros. Marcamos un punto. Ahora vamos al primer punto de abajo y por la línea del doblez de tela vamos a medir 14 centímetros y medio. Marcamos un punto. Este punto lo vamos a unir al punto anterior que hemos marcado con una pequeña línea diagonal. Ahora volvemos al punto de inicio y por la línea de arriba vamos a medir 16 centímetros. Marcamos un punto. Vamos al primer punto de abajo y por la línea de abajo también medimos los 16 centímetros. Marcamos un punto. A partir de estos 2 puntos vamos a trazar una línea recta. Esta será una línea auxiliar para darle forma a nuestra balaclava y aparte para dividirlo luego en 2. Ahora, desde el punto de abajo y por la línea auxiliar vamos a medir 10 centímetros. Marcamos un punto. Vamos a unir este punto al primer punto de abajo con una semicurva hacia abajo. Ahora vamos otra vez al punto de abajo de la línea auxiliar. Desde este punto y al último punto de abajo vamos a dividir esta línea por la mitad. Marcamos un punto. A partir de este punto vamos a subir hacia arriba, hacia adentro de nuestro patrón, 3 centímetros y medio y marcamos otro punto. Este punto lo vamos a unir al último punto de abajo con una semicurva, pero hacia abajo, no muy pronunciada, una leve semicurva. Ahora volvemos al punto que hemos marcado y lo vamos a unir al siguiente punto de la línea auxiliar, pero ahora con una semicurva hacia arriba de nuestro patrón. Leve semicurva, no muy pronunciada, una pequeña S. Estamos dando forma a la parte del cuello. Ahora volvemos al punto de abajo y por la línea auxiliar vamos a medir 25 centímetros. Marcamos un punto. Este punto lo vamos a unir al siguiente punto de la línea auxiliar
con una semicurva hacia el doblez de tela. Volvemos al punto que hemos marcado y lo vamos a unir de nuevo al siguiente punto de la línea auxiliar, pero ahora la semicurva va a ir hacia la parte de atrás. Vamos a quitarle esta pequeña bolsa que se hará aquí en el balaclava si no hacemos esta forma. Ahora vamos al último punto de abajo y por la línea de atrás vamos a medir 6 centímetros, marcamos un punto, volvemos al último punto de abajo y siguiendo por la línea de atrás también vamos a medir 23 centímetros, marcamos un punto, vamos a unir este punto al siguiente punto de la línea de atrás con una semicurva hacia adentro de nuestro patrón. Vamos dándole formita en esta parte para que no haga mucha bolsa y no quede muy recta. Ahora vamos al último punto de arriba y siempre por la línea de atrás vamos a medir 16 centímetros. Marcamos un punto, volvemos al último punto de arriba y colocamos nuestra regla en diagonal y vamos a medir 7 centímetros. Marcamos un punto. Este punto lo vamos a unir al siguiente punto de la línea de atrás que hemos marcado con una semicurva hacia atrás. Así. Volvemos al último punto de arriba y por la línea de arriba vamos a medir 14 centímetros. Marcamos un punto. Este punto lo vamos a unir al siguiente punto de la línea diagonal con una semicurva hacia arriba también. Así. Ahora vamos a recortar nuestro patrón por la línea del cuadrante y por la línea recta auxiliar que tenemos aquí. Vamos a ello. Con pis hemos recortado por la línea del cuadrante. Aquí no lo he recortado aún porque quería recordarles. Aquí es doblez de tela, no se olviden. Ahora sí, recorto también esta línea. Y recortamos esta línea auxiliar para dividir nuestro patrón en dos. Esta parte de atrás del patrón ya podemos recortarlo por todo el trazo. Sin problemas. Estas pequeñas curvas son para darle forma, como les había comentado. Casi no se nota a la hora de coserlo, pero sí que le quita bolsa. Esta es la parte de delante. Vamos a recortar solamente por la línea que hemos hecho en la parte del doblez de tela. Solo por esta parte de arriba. Aquí y aquí. Esta parte y esta parte de abajo de momento la vamos a dejar así. Luego les explicaré por qué. Vamos a reservar de momento sin recortar esta parte y vamos al último trazo. Con pis vamos al tercer patrón. Vamos a trazar un rectángulo que mida 16 centímetros de ancho por 27 centímetros de largo. Marcamos punto de inicio y los siguientes 3 puntos. Punto de inicio, último punto de arriba, último punto de abajo, primer punto de abajo. Identificamos líneas del patrón. Esta es la parte de la nariz de este trazo. Este es el cubreboca de nuestro balaclava. Esta es la parte de los lados. Esta es la parte de abajo. Y esta línea es la del doblez de tela. De ancho de nuestro cubreboca estamos trabajando solo la mitad. Ahora vamos desde el punto de inicio y por la línea de la nariz vamos a medir 2 centímetros y medio. Marcamos un punto. Vamos al último punto de arriba y por la línea de los lados vamos a medir 6 centímetros. Marcamos un punto. Vamos a unir este punto al siguiente punto de la línea de la nariz con una semicurva hacia abajo
Ahora vamos otra vez al último punto de la nariz y lo vamos a unir al punto de inicio con una semicurva, pero hacia arriba. Vamos a darle una pequeña formita, de esta manera. Esto es todo lo que vamos a trazar en este patrón. Para las siguientes formas ya les explicaré en el siguiente paso. Marcamos aquí dobles de tela, no se olviden, y vamos a recortar por la línea del cuadrante. Con pis el cubrebocas ya está recortado por la línea del cuadrante y recortamos por el trazo que hemos hecho en la parte de arriba. De esta forma. Ahora vamos a tomar la parte del frente del balaclava, hacemos coincidir nuestro primer punto de abajo con nuestro primer punto de abajo, de esta forma, por encima. Y ahora los dos papeles juntos, si quieren se ayudan con un alfiler, los sujetan con un alfiler. Los dos patrones juntos, recortamos por el trazo que hemos hecho del primer patrón. Así haremos que coincidan ya las dos piezas con el mismo trazo. Estos son los tres patrones que tenemos. No sé si se verá todo en la cámara. Ahora vamos a cortar a la tela y seguimos con los pasos. Vamos a ello. Con pis ya tenemos los patrones preparados sobre la tela. Recuerden, dobles de tela. En el cubreboca también dobles de tela. Esta pieza también va en la parte de la tela negra, aquí dobles de tela. Y aquí también, del cubreboca, aquí dobles de tela. Ahora, de esta pieza cortamos una pieza entera de la parte de delante. La de la parte de detrás de nuestro balaclava o capucha son dos piezas porque cortamos todo alrededor. De la parte del cubreboca, que también va con la parte del frente, una pieza entera porque va al doblez de tela. Ahora cortamos. Con pis ya tenemos todo cortado. Ahora tomamos nuestro patrón, separamos la capucha que va a la parte de detrás. La reservamos porque ya no la necesitamos. La parte de delante de la capucha y el cubreboca sí lo vamos a necesitar porque este balaclava lleva unos ojales pequeñitos para que pasen unos tirantes para ajustarlo. Para ajustar en la parte de delante de nuestro balaclava. Desde este punto, de dentro de nuestro patrón de delante, vamos a medir hacia arriba 3,5 centímetros. Marcamos un punto. A partir de este punto vamos a medir 2,5 centímetros. Marcamos otro punto. Aquí les enseño, a ver que enfoque bien. Desde aquí para arriba, 3,5 centímetros y desde aquí para aquí, 2,5 centímetros y marcamos un punto. Este punto va a ser la referencia para hacer los ojales en la parte de delante. Ahora vamos a tomar la parte del cubreboca y vamos a siempre ubicarnos. Este es el punto, el primer punto de abajo. Este también es el primer punto de abajo de nuestro patrón. Y lo vamos a hacer coincidir, como al principio para recortarlo. Y ahora vamos a marcar aquí para que pase al cubreboca la misma marca. Ya también tenemos marcado por dónde va a ir el ojal. Ahora les enseño mejor por si no lo tienen claro. En el cubreboca, en la parte de arriba donde va la nariz. Esta es la parte de la nariz. Aquí va a ir los ojales. Colocamos aquí. Aquí va un ojal. Aquí va un ojal. Y en el otro costado también otro ojal. Marcamos.
Así, de esta forma. Ojal y ojal. En las dos piezas. Aquí también. Vamos a marcar aquí donde va a ir el ojal. Por el puntito que tenemos hecho. Aquí va a ir el ojal. Es un ojal muy pequeñito. Y del otro lado lo mismo. Aquí otro ojal y aquí también. También irá en esta pieza el ojal. En las 4 piezas. 2 de cubreboca y 2 de la parte del frente. Ojalitos hechos con pis. Esta es la parte del cubreboca. Enfrentamos derecho y vamos a pasar un pespunte por aquí, por arriba de la nariz. Yo lo haré con overlock. Pueden hacerlo con zigzag o con recta también. Esta es la parte de delante. Y lo mismo. Vamos a unir primero aquí arriba. Después de unir esta parte de arriba, vamos a encarar derecho en la parte del frente y pasar un pespunte por todo este contorno de la parte de delante de nuestro balaclava, solo delante. Vamos a la máquina. Ahora con pis vamos a girar las piezas. Vamos a hacer un pespunte con plana o recta por todo alrededor y también en el cubreboca. Voy a ir a la plana y luego les enseño. No grabaré esta parte porque es solo pasarle la costura recta, eso ya lo saben de sobra. Vamos a la máquina. Hecho el pespunte con pis. Ahora vamos a tomar, esta va a ser la parte de delante, del frente, o sea, el derecho es este. Y el cubreboca va a quedar la parte fucsia así. Entonces vamos a poner aquí encarando los derechos y vamos a pasar un pespunte aquí abajo, las 4 telas juntas, sin miedo. Voy de nuevo a la plana. Con pis, primero pasé plana y luego overlock. Ahora giramos, esta es la parte de abajo. Giramos bien. Y vamos a sujetar otra vez estos dos costados con plana. Vamos a la máquina. Ya están los pespuntes con pis para sujetar las piezas juntas. Ahora vamos a un paso muy importante.
Voy a hacerlo con esta cinta, pero en realidad va a llevar este cordón. También pueden usar la goma cola de rata, que le llaman, o cola de ratón. Esta es una licra que yo hago, que es muy engomada la tela y a mí ya me sirve como goma. Esto va a ir aquí. ¿Por qué no lo uso ya ahora directamente? Porque al colocarlo arruga mucho y no quiero que eso interfiera en la forma que va colocada y que no lo vean claro. Vamos a empezar por el ojal que tenemos delante y vamos a pasar por aquí nuestra goma por la parte de delante. Ahora, compis, cuando llegamos al ojal de aquí, del otro lado, no lo vamos a sacar por delante, por el frente, por el derecho. Lo vamos a sacar solamente por el ojalito que va en la tela de dentro. Solo por dentro. Ahí. Ya pasó la goma por arriba. Ahora vamos a pasar la goma por el ojal del cubreboca. Giro y sacamos por el otro ojal. Así. Ahora, aquí va a volver a entrar en el ojal solo de dentro. No va a pasar hacia afuera, solo en el ojal de dentro. Y vamos a volver a hacer el mismo recorrido por dentro, por la parte de arriba. Tenemos escape aquí. Ahora, esta vez ya no va a salir por el ojal de dentro. Ahora sí va a salir por el ojal de fuera. Para que quede ya como el otro lado, así. Espero que les quede claro. Si no, cualquier duda, ustedes ya me escriben o me hablan por privado, sin problemas. Pero es fácil. Ahora, vamos a recapitular para que se note. Primera pasada, entramos solo en el ojal de frente, vamos todo este recorrido, salimos solo al ojal de dentro, no hacia afuera. Pasamos por el cubreboca, entramos solo al ojal de dentro, volvemos a hacer el mismo recorrido y esta vez sí ya salimos al ojal de fuera. Es para que la goma recoja esta parte y el cubrebocas a la vez. Entonces luego esto va sujeto aquí y va con el tope que lleva este tipo de pasamontañas, el tope ese que hemos visto por redes sociales también. En Amazon se llama tope para cordón, para goma. Ese tope lleva aquí, que yo no lo tengo tampoco ahora, y luego el resto de goma va cosido aquí. Por eso lo ponemos ahora antes de acabar antes de cerrar nuestro trabajo, porque va a ir cosido acá. Yo le voy a dejar cosido esta misma cinta para que se hagan a la idea, porque ya les digo, el cordón de goma arruga mucho y hace que no se note lo que estamos haciendo. Y ya está. Ahora vamos al siguiente paso. Es la parte de detrás. Vamos a enfrentar derechos y a pasar overlock por la parte de detrás de la capucha. Vamos a la máquina. Ya está, compis. La parte de detrás con overlock. Tomamos la parte de delante y vamos a tomar la parte negra y encaramos derecho. De esta forma, la parte de arriba unimos con la parte de arriba.
Aquí, a la hora de coser todo el contorno, vamos a cerciorarnos de que quede 1 centímetro o 2 libre para poder cerrar la parte de detrás. Giro ahora y tomamos esta parte que es por dentro y también encaramos derecho. Podemos sujetar todas las piezas de uno o primero sujetar estas dos con plana y luego vamos a esta parte, como les sea más fácil, pero la idea es esa, de que vaya sujeto todo alrededor aquí y aquí, como va a quedar 1 centímetro libre, también luego vamos a pasar aquí, vamos a dejar una abertura por aquí, más o menos de 3 centímetros para poder dar vuelta a todo. Entonces vamos a ir todo alrededor, hasta aquí y hasta aquí. Vamos a la máquina. Ya está, compis. Le pasé primero plana a la parte negra con la parte del frente y luego lo hice en 3 etapas porque es muy gordito y así queda mejor. Aseguramos de que quede cada cosa en su sitio. Luego le pasé todo overlock. Ahora vamos a girar un poquito porque la tela es gorda. Vamos a sujetar nuestra abertura donde lo hemos girado. Vamos a pasar un pespunte con el mismo ancho de arriba, aquí abajo, con plana. No lo voy a grabar, solamente lo paso porque es solamente pasar costura recta. Solo paso la costura y luego vengo a presentar el trabajo. Vamos a la máquina. Compis, ya tenemos el despunte de abajo y así de bonito ha quedado nuestro balaclava polar. Nuestro balaclava polar. Me encanta. Miren qué chuli. Bien forradito y calentito. Si no quieren ponerle la cinta porque lo ven muy complicado o no lo ven necesario, pueden ponerle solo una gomita al cubreboca y así se complican menos en el trabajo. Como es una prenda de invierno, es para que aquí también vaya ajustado a la cara a la hora de colocarse uno. Por eso va la goma de esta manera. Pero miren qué bonito queda. Si lo hacen combinado con alguna tela, quedará muy bonito. Esta es la talla S. Para aumentar de talla, ya saben, 2 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho en todos los cuadrantes y ya tendrán perfectamente la talla a escala. Gracias, compis, por acompañarme como siempre. Hasta otro nuevo trabajito. Hasta luego. No olviden suscribirse y compartir nuestro video. Hasta luego. Muchas gracias, compis. No olvides suscribirte al canal. Hasta luego.